pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, una hembra de corazón, una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado. Si esa hembra se siente herida, la traición y el contrabando son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, y en un callejón oscuro las 4 llantas cambiaron. Ahí entregaron la hierba y ahí también les pagaron. Emilio dice a Camelia: hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco con la reina de mi vida. Sonaron 7 balazos, Camelia a Emilio mataba, del dinero y de Camelia nunca más se supo nada. Se supo
Amigos, de esta manera termina únicamente la verdad, la verdadera historia de Camelia la Tejana, ópera de Gabriela Ortiz, con un elenco encabezado por Nieves Navarro, por Arturo López, por Gerardo Reynoso, Guillermo Ruiz, José Luis Ordóñez, Saúl Sánchez, Armando Gama, todos acompañados por la Orquesta del Palacio de Bellas Artes, dirigidos por uno de nuestros conductores del programa, el maestro José Areán, con música, decíamos, de Gabriela Ortiz, un libreto de Rubén Ortiz Torres, una puesta en escena de Mario Espinosa, una escenografía de Gloria Carrasco, un diseño de iluminación de Ángel Ancona y un vestuario de Adriana Olivera. José. Pues me parece muy interesante ahora que estamos, acabamos de ver este escalofriante final de la ópera, en donde terminamos básicamente en un cementerio, lo cual evidentemente tuvo un impacto muy fuerte en el público. Todo esto, regresando a la idea de los corridos, hay que recordar que los narcocorridos ha habido intentos de prohibir los narcocorridos por varias partes en el país, desde congresos locales hasta algunas propuestas formales también en el Congreso de la Nación, lo cual a mí me parece un poco absurdo, porque finalmente lo que los corridos hacen es simplemente contar lo que está sucediendo. Claro. Se argumentaría, se elogia muchas veces, o sea, se torna una figura casi heroica al narcotraficante en algunos de ellos. En algunos de ellos, en efecto, y ese es el argumento para tratar de prohibirlos. ¿Tú tuviste algún pensamiento con respecto a esto cuando estabas, es decir, alguna reflexión con respecto precisamente a enaltecer, no enaltecer una figura, cómo tratar a la figura mítica de Camelia la Tejana frente al público? Fíjate que es interesante tu pregunta y tiene mucho que ver sobre todo en el impacto que tuvo de haberla presentado aquí en México en un momento en el que estamos, como el que estamos viviendo. Hace 10 años pues no pensábamos en eso, porque más que nada era una cosa como mucho más conceptual, de más bien hablar del mito, y en realidad pues la ópera está hablando de diversos puntos de vista, pero sobre todo cuestionando más que nada el mito, cómo se está construyendo el mito. Ahora, fue una pregunta obligada que me hicieron durante las funciones de la ópera, la BBC, por ejemplo, de Londres, o me hablaron alguna vez de Canadá, que cómo yo me atrevía a poner de heroína a una narcotraficante. Y le dije, es que la ópera no se trata de poner una heroína, simplemente estamos hablando de diversos aspectos de la construcción de un mito, ¿no? Entonces estamos con una entrevista de la jornada, o estamos con una entrevista incluso del escritor del corrido, del autor, en donde ahí él realmente es la única escena en donde probablemente se está diciendo la verdad, y en donde él dice por qué escribió este corrido, y que tenía una amiga en Los Ángeles y que ni siquiera se llamaba Camelia, pero decidió, y que es todo inventado. Entonces, en realidad, es como, de pronto sonó como si estuvieras diciendo que tu ópera es en sí misma una investigación, una reflexión. Por supuesto. En ese sentido, sí, porque hay una investigación. Es la historia de la investigación también, no solo la investigación. Claro, sí, tiene mucho de documental, de corrido, por eso en este sentido, pues es una cosa muy sui generis, porque estamos abordando pues distintos aspectos, distintas lecturas, es como una especie de rompecabezas, digamos, ¿no? Que refleja además una realidad vista a través de un prisma, ¿no? Es aparentemente la misma realidad, pero con versiones distintas. Y sui generis también es esta mezcla que se hace en el corrido de la Virgen de Guadalupe, del texto de Castañeda, de la música de Bernal. Es también resulta un formato extraño, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que el corrido como tal, que tiene su origen en el romancero español, en el romance español que viene acá, es una forma de narrar acontecimientos que sucedían en ciertos momentos, ¿no? En ciertas etapas. Toma mucho auge en ciertos momentos aquí en México. Evidentemente ahora es muy actual. Y sigue siendo actual el corrido. Lo fue la Revolución también. Muy fuerte, claro, ¿no? Pero además sigue siendo actual, se siguen haciendo corridos de todo tipo, no solamente con este tema del narcocorrido, ¿no? Hay corridos de todo tipo. Y eso me parece fascinante, la manera de cantar y de contar al mismo tiempo, ¿no? Y de improvisar, porque en muchos corridos se van improvisando los textos, ¿no? O sea, me parece un género muy interesante. Y también, de nuevo, supongo que el corrido, a partir de la versificación, con el apoyo de la música, puede funcionar muy bien como transmisión oral, ¿no es cierto? Como una forma de garantizar la memoria de ciertos hechos. Que de eso se trata. En realidad, para eso nació el corrido, ¿no? Son testimonios, ¿no? Especialmente antes de que existieran medios de comunicación como esto, la gente se transmitía lo que había pasado en cierto lugar o cierto acontecimiento
con un corrido. No necesariamente, en efecto, con héroes o con no, heroínas. no. Podía El pasar corrido cualquier cosa. de Rosita Elvírez, Por ejemplo, en donde se narra el asesinato de una mujer, no tiene la intención necesariamente de enaltecer al autor, era al asesinato. La al noticia asesino. estaba ahí, Exacto. ¿no? Y la gente cree que las cosas suceden, o sea, A través de la... totalmente. Sí, yo claro. recuerdo haber preguntado a un taxista, ¿usted cree que existe Camelia la Tejana? Y me dijo, por supuesto. Claro que sí. Si el corrido lo dice, es porque es cierto. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, al corrido de la Virgen de Guadalupe, que va mucho más allá de lo religioso, ¿no? Tiene un contexto totalmente nacionalista y patriótico, Por ¿no? supuesto. Porque Es fundacional. es exacto. Y lo dice en el corrido, ¿no? Es interesante. A mí me fascinó. Bueno, Pues si les parece, podemos seguir hablando de los corridos y en particular también del corrido guadalupano que les presentaremos después de una pausa. Regresamos a comentar. Estás viendo Únicamente la Verdad y Gran Corrido a la Virgen de Guadalupe en escenarios. Porque el teatro también se lee. Acércate a la tercera Feria del Libro Teatral. Experimenta y disfruta el teatro desde la lectura y conoce el trabajo de los creadores teatrales en México. Especialistas en dramaturgia y teatro. Editoriales nacionales e internacionales. Presentaciones de libros. Conferencias. Charlas. Lecturas dramatizadas. Y talleres te esperan. Tercera Feria del Libro Teatral. Una manifestación artística para toda la familia, con la que se difunde y promueve la reflexión de la lectura de libros relacionados con el teatro. Del 28 de septiembre al 3 de octubre, Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte. Canal 22, en apoyo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, afectados por las intensas lluvias, informa sobre la cuenta bancaria y centros de acopio donde se recibirán donaciones. Los artículos solicitados son agua embotellada, comida enlatada, pañales, toallas sanitarias, medicina no caduca, ropa, zapatos y cobertores. Desde Nueva York, Canal 22 trae para ti a Wynton Marsalis, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Jazz del Lincoln Center. Disfruta de este concierto dirigido por Alan Gilbert. Desde el Lincoln Center, en su retransmisión, hoy, 6 de la tarde. Para que los recursos del campo lleguen a tiempo y con transparencia, la Cámara de Diputados da seguimiento a las evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo. Las diputadas y los diputados federales trabajan con todos los actores rurales para que el presupuesto 2010 se ejerza oportunamente en beneficio de la producción y la competitividad del campo mexicano. Conoce a tus diputados. www.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. 61ª Legislatura. Estás viendo Únicamente la Verdad y Gran Corrido a la Virgen de Guadalupe en escenarios. Amigos, seguimos aquí en escenarios y estamos comentando la idea del corrido, en dos corridos muy distintos y el que les vamos a presentar, Lidia. ¿Nos puedes contar un poco cómo es, en primer lugar, que llega a tu atención la idea, el texto que da
que da origen pues a este proyecto? Bueno, fue totalmente casual, como los grandes descubrimientos. Me preguntó el maestro Juan José Escorza, el subdirector de CENEDIF, si conocía ese libro. Y cuando lo tuve en mis manos, bueno, me asombré. Tenía programado un concierto sinfónico para la clausura del año jubilar del 300 años de la Basílica Antigua, y dije, no, vamos a hacer esto. Y eso fue. Entonces, como leyendo y leyendo y leyendo, y todavía sí, lo vuelvo a leer y encuentro más cosas. Cómo hacer un montaje atractivo para el público, donde no se pierda nada del texto y del contexto, y que realmente funcionara, porque hay música de Bernal Jiménez, pero es para una estrofa nada más. Y que funcione dentro de la iglesia, además. Y que funcione dentro de la iglesia. ¿Pero originalmente está pensado para ser escenificado? Yo creo que se hizo alguna vez, por ahí algo me comentaron. Es una especie de autosacramental, pues. Es una narración, punto de vista. Pero es una narración absolutamente fiel de la construcción de la basílica, todas las etapas de la construcción, de los ornamentos, de la coronación de la Virgen de Guadalupe, todas las etapas que se pasan están narradas absolutamente con una fidelidad histórica, tal como aparecen, bueno, en los documentos del archivo histórico, ¿no? O sea que él utiliza todo lo que sabía y lo vuelca en 3 etapas, en 3 partes, ¿no? Y cada aparición, la presentación del cuadro al Papa, todo está perfectamente narrado. Hay también una suerte nada. de espíritu verista, realista en ese sentido, y no por querer de manera irrespetuosa para muchísima gente que pudiera considerar estos comentarios fuera de lugar, pero Gabriela, de verdad sí se siente un paralelismo entre estos dos proyectos, ¿no es cierto? Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en este caso estamos partiendo de un mito que ya existe. Y en el caso, por ejemplo, de Contrabando y Traición es al revés. Es el autor crea, es una cuestión de ficción, crea una historia y esa historia se convierte en un mito. Claro. Es exactamente Pero al revés. es como todos los corridos, ¿no? En realidad es la idea del corrido. Un poco también se transforman luego de mito a realidad y realidad a mito. Hay toda esa estructura del corrido, ¿no? Aquí además tiene otra acepción, patriótica. Claro, ¿no? Totalmente. Y se ensalza justamente en el corrido la idea patriótica de la aparición y el nacionalismo mexicano. Entonces está todo mezclado, ¿no? Y de alguna manera, por supuesto, con diferencias gigantescas, inconmensurables, pero se tornan dos figuras femeninas que en mayor o menor medida están en el inconsciente colectivo de este país, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto, y al día. Es Así cotidiano, totalmente, ¿no? Lo interesante es que un poeta como Daniel Castañeda se haya puesto a hacer esto. ¿Y la música? ¿Qué de la música? Bueno, la música, Bernal Jiménez escribe una parte chiquita. Entonces, bueno, no se trataba de estar durante una hora repitiendo. ¿Se sabe con qué para qué ocasión? Sí, para esto. Fue. No, él escribió el texto, supuestamente Castañeda se lo pidió porque estaban en contacto. Castañeda estaba en contacto con todos los músicos importantes de este país. Él era músico también. Sí, estudió piano y al principio fue ingeniero luego y fue alumno de Ponce y de Novaro. Entonces, claro, él tenía relación con los grandes músicos mexicanos y le debe haber pedido a Bernal, hazme música para esto, y escribió un pedacito. Claro que no se podía estar repitiendo durante una hora todo el corrido con la misma música. Entonces, yo inventé esta alternancia entre la narración, música de corridos anónimos. Las apariciones son las que en un inicio van siendo el interludio musical, ¿no es cierto? Exactamente. Hay momentos en que hace falta música y ahí las puse. Y se combinó con proyecciones que representan físicamente para que la gente vea de qué se trata, ¿no? Con cuadros de allí, de la basílica, del museo y así. Es una reinterpretación tuya, así, realmente. Absolutamente, fue un invento así. Yo estaba muy aterrada porque digo, quiero hacerlo, pero ¿cómo? ¿No? Entonces buscarle, y funcionó muy bien. Mario Iván Martínez, además, descansa, fue una garantía. Y descansa de manera fundamental el espectáculo. Sí, el espectáculo está basado en él. Lo hace excepcionalmente. Sin duda. Trabajamos sobre eso bastante, él especialmente, y se encontró esta forma de montaje, ¿no? Que funcionó. Bueno, pues si te parece, vamos a ver cómo funciona precisamente. Entonces vayamos directamente al gran corrido a la Virgen de Guadalupe.
La noria del tiempo siempre gira y sube sus cubos de días, y a salto de liebre y a paso de oruga vuelca penas y alegrías. Siguen al mes de septiembre los de octubre y de noviembre, lo siguen paso a pasito hasta llegar a diciembre. El mes de diciembre para el mexicano tiene jiribilla, porque se recuerdan las apariciones del cerro que está en la villa. Y porque el 12 festejan todas las lupes morenas, menuditas y graciosas como en el mar las arenas. El indio y el criollo, cualquier ciudadano, las manos escupe para hacerle sus fiestas a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Como picos de una estrella, desde allí salen las luces y hasta allí llegan las citas de los caminos y cruces. A puro guarache, marcando su trote, la indiada pespunta, y en tren de corriente o en triste carcacha, la clase media se junta. Tarde llegan, pero llegan en automóvil los ricos, y a caballo los rancheros, con sus espuelas de picos. Unos de rodillas y otros por su planta. Muchachas y viejas, ancianos y niños, y bobos y truchas se paran junto a las rejas para cumplir sus promesas, entran de lado a la bola, o para no meter los codos forman de plano en la cola. Camino al cerrito, la sexta de un cojo y el arpa de un ciego cuentan los milagros que le sucedieron al venturoso Juan Diego. El cojo le hace primera y el ciego canta en falsete, y yo aquí los reproduzco con mi voz de clarinete. Y los sigo nota a nota, más que me sude el copete, y me atrevo a pespuntearlos y hasta les echo ribete. Primera y segunda apariciones.